A ver, me dicen si avanza la diapositiva o se queda allí. Si avanza, ¿no? Ha dejado de compartir, doctora. Ah, ya. Doctora, su micro está apagado. Ya. Miren, el líquido seminal, que es la primera clase, es una composición, ¿no?, producida por las glándulas, tanto la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales, ¿no?, en 10%. No solo es útil para hacer un espermatograma, se miden otros parámetros, eh, los cuales son el pH, la viscosidad, la liquefacción, el color, y bueno, en algunos casos que podría haber alguna infección hay un aumento de los leucocitos y podría encontrarse también virus, bacterias, parásitos como las tricomonas. Acá está el concepto de lo que es el semen o líquido seminal, ¿no? Son sustancias líquidas, ¿no?, y células. Están los espermatozoides que se van a producir en el aparato genital, bueno, de todo el, ¿no?, sexo masculino, tanto de animales como de las personas. Entonces acá vemos la apariencia, ¿no?, que es un color blanco, ¿no?, blanco viscoso. Y bueno, la proporción más o menos es de 2 mililitros, ¿no? Depende también de los días de abstinencia y bueno, si es que hay alguna patología, ¿no?, donde hubiera una eyaculación retrógrada, donde no habría eyaculación, va a variar el volumen de líquido que se va a expulsar durante cada eyaculación. El espermatozoide, que es parte del líquido seminal, va a ser producida por los testículos. Y el
y digamos las secreciones van a ser producidas por las glándulas. Como les decía, está la próstata, ¿no? Que en un prepuber es una glándula que pesa poco más de 1 gramo, hasta los 30 años que llega a pesar 20 gramos. Tenemos las glándulas vulvouretrales que también forman parte, ¿no? de este líquido, que son las glándulas de Cooper y la glándula de Little. Y bueno, y los vasos deferentes. Entonces, acá tenemos un diagrama, ¿no? Tanto de las vesículas seminales, tenemos el epidídimo, los testículos y los conductos deferentes. ¿Qué es lo que se va a analizar en el líquido seminal? Bueno, vamos a, como les digo, ¿no? Según la cantidad, el volumen, vamos a ver y las células que se producen, porque hay un número de espermatozoides que tiene que ser mínimo para decir que no hay ninguna alteración, ¿no? En cuanto al espermatograma. La función exocrina de las glándulas sexuales se estaría evaluando. Va a orientar sobre alguna patología del sistema genital. ¿Qué más? Bueno, si hay una eyaculación retrógrada, también pues, no va a haber, ¿no? Un volumen que se va a expulsar, va a haber una alteración al momento de la eyaculación. Y como toda muestra, tiene un tiempo, tiene una técnica para tomar, ¿no? Esta muestra tiene una temperatura adecuada, a la cual debe ser trasladada al laboratorio. Entonces tiene también todas estas condiciones adecuadas, que si no se realizan como debe ser, pues son muestras inválidas y se solicita otra muestra. El espermatograma es el examen que más se utiliza para, ¿no? Cuando se solicita el líquido seminal. ¿Y para qué sirve? Pues generalmente es un examen de estudio de fertilidad, de la fertilidad masculina. El porcentaje cuando una pareja no tiene niños y durante el transcurso de 2 años está mayormente, ¿no? Enfocado en la mujer, y el varón tiene una posibilidad de 40% que sea la causa, ¿no? De la falta de fecundación. El líquido seminal de las glándulas sexuales anexas, o sea, tanto de la próstata como de las vesículas seminales o las de Cooper que hemos visto, o las de Little, se van a evaluar tanto los diversos parámetros, ¿no? En tanto pH, la viscosidad, ¿no? Y también pues si hay alguna alteración inmunológica, porque también no solo se va a encontrar espermatozoides y leucocitos, sino también macrófagos y bueno, otro tipo de células en caso de infecciones. Entonces tenemos, ¿no? Acá un diagrama, ¿no? Del cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, tenemos los testículos, el epidídimo, ¿no? Y bueno, acá está el tubo digestivo, ¿no? Tenemos la próstata, como les digo, de 1 gramo que pesa en un niño prepubero, llega a pesar 20 gramos, ¿no? En la década, cuando los varones ya están en la década de los 30 años. Y las otras glándulas que forman parte del líquido seminal son las glándulas de Cooper y las glándulas de Little. Entonces, se podría empezar, ¿no? A solicitar un espermatograma. Se dice que hay esterilidad cuando luego de 2 años pues no hay concepción, pero si después de 6 meses, ¿no? Sin usar ningún método anticonceptivo,
no ha habido, no se produjo la concepción, aparte de los estudios que se le hacen, ¿no? A la pareja, a la mujer, también se puede solicitar al varón el estudio, ¿no? De este examen. ¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, una recomendación es estar en por lo menos 2 días de abstinencia de relaciones sexuales, de 2 a 7 días. Entonces, eso es más o menos, no tiene que ser mayor de ese tiempo la abstinencia, sino lo ideal es que sea de 2 a 7 días. Acá dice estudiar 2 muestras, pero no ser menor de 2 a 7 días, pero la OMS ya recomienda que sea de 2 a 7 días. Entonces, acá está. Para la recolección de la muestra, después de las 48 horas y no más de 7 días de abstinencia sexual. Entonces, ¿no? Y la diferencia entre estas dos muestras es que no debe ser menor de 7 días ni mayor a 3 semanas. Entonces, este es el periodo para tomar una muestra que generalmente se tiene que realizar, ¿no? Con autoestimulación. Igual como en las muestras de orina, pero además la muestra de líquido seminal tiene que ir a una temperatura cercana a la corporal, tiene que ir más o menos entre más de 30 a 36 grados, es lo ideal, hasta que llegue al laboratorio, y tampoco debe pasar más de 1 hora de recolección. Entonces, como les decía, ¿cuál es el método usado? Es la autoestimulación, y no se aconseja, ¿no?, que haya el coito interruptus. ¿Por qué? Porque va a haber contaminación con la flora vaginal. Y también, ¿por qué más? Porque en las primeras gotas está más o menos el 50% de espermatozoides. Entonces, si no recolecta toda la muestra, también eso debe ir rotulado en el frasco, o también no informar al galeno que la muestra pues no ha sido completa, porque esa muestra va a ser inválida. Si se quiere hacer un conteo de un espermatograma, en la primera gota se va a eliminar el 50% de espermatozoides, y probablemente pues nos dé un resultado pues negativo, ¿no?, en cuanto a al número total de espermatozoides. Hay otra también forma de recolectar la muestra, que es en unos condones, pero que no tienen espermicida, ¿no? Pero no sé si estarán disponibles en Perú, pero también es otra forma de recolectarlos. En el caso, ¿no?, en Perú se realiza en los mismos frascos, ¿no?, de tapa ancha y tapa rosca, que estén estériles. Es el mismo para este tipo de muestras. Este es un gráfico que muestra cómo van a variar la concentración de espermatozoides, ¿no?, que es normal en los individuos. O sea, la variación en el conteo, ¿no?, durante las semanas va a variar, puede variar pues ¿no?, de más de 100 millones, ¿no?, a menos de 20 millones de espermatozoides producidos por día. Es normal que se produzca esa variación. Por eso se toman siempre 2 muestras, y el periodo de abstinencia es de 2 a 7 días. Entonces, el aspecto, igual que las otras muestras, va a ser macroscópico, ¿no? El color, la viscosidad, también se va a visualizar en el microscopio, ¿no?, el recuento de células, los espermatozoides especialmente, su movilidad, y los análisis bioquímicos, ¿no?, el pH. También se ve
ciertas enzimas o carbohidratos como la glucosa, la fructosa. Entonces, en el examen físico macroscópico lo que se va a ver pues es la licuefacción, ¿no? Generalmente la próstata y la vesícula seminal van a secretar parte, cada uno de ellos, la próstata 60% del líquido seminal, las vesículas 30%, y las glándulas de Cooper y las de litro solo 10%. Entonces el volumen mínimo que se va a obtener es de 2 mililitros. Posteriormente esta viscosidad, ¿no?, que llega a eyacularse en el momento, se va a liquefactar, o sea, se va a volver menos viscosa. El aspecto es como de moco, ¿no? Es un color blanco en realidad, ¿no? Poco plomizo. Si es un blanco amarillento, ya nos orienta que es una infección, que es un líquido infectado. Y el pH pues tiene que ser ligeramente alcalino, de 7,2 es el pH. Entonces acá vemos, ¿no? En cuanto al volumen, bueno, como les decía, la mayor cantidad el 60%, 70% es producida por las vesículas seminales, 30% es de la próstata y 10% de las glándulas vulvouretrales, ¿no?, que son las de Cooper y las de litro. Y valores van a ir de 2 a 7 mililitros. Si son valores inferiores a 2 mililitros, se podría hablar de una hipospermia, y cuando ya son mayores de 7 mililitros, hiperespermia. Pero siempre tomando en cuenta que el rango de abstinencia va a variar de 2 a 7 días. Si hay mayor abstinencia, el volumen va a ser mayor a 7 mililitros. Entonces, por eso se toma en cuenta varias condiciones, ¿no? Se explica al paciente para que no nos dé, digamos, conceptos erróneos. Entonces, si obtuviéramos una muestra que sea menor de 2 mililitros, y hablaríamos pues de hipospermia, vamos a solicitar una nueva muestra, porque probablemente no se ha realizado, ha habido, como les digo, aunque sea la autoestimulación, ¿no?, que es la masturbación, igualmente se tiene que informar si es que ha habido pérdida de gotas, porque todo eso se va a contar. En las primeras gotas están el 50% de los espermatozoides. Entonces sí es importante, si no está el volumen completo, tomar una nueva muestra. Si es que se ha tomado adecuadamente, podría ser que pues hay una deficiencia, ¿no?, de las glándulas principales que secretan este líquido, que es de la vesícula seminal, o podría ser, como les decía, una eyaculación retrógrada. Cuando hay un mayor volumen, cuando hay una dilatación de las venas, ¿no?, que irrigan el aparato genital, ¿no?, que son sobresalientes, que se notan, ¿no?, a través de la piel del escroto, que es un varicocele. En ese caso podría haber una hiperespermia. Y como les digo, pues el periodo de abstinencia prolongado, si no se cumple, va a haber un mayor volumen a lo que están los parámetros indicados. Entonces acá se van a ver unas venas tortuosas, ¿no?, que es el varicocele. Eso podría producir un aumento del volumen. Bueno, acá tenemos, ¿no?, la gráfica de la anatomía del aparato genital. La viscosidad. Entonces, ¿qué sucedería pues si la viscosidad, ¿no?, del inicio de la eyaculación se mantendría? Esto dificultaría la movilización de los espermatozoides.
¿no? Entonces, esta viscosidad, mientras se va, digamos, combinando todas estas secreciones de las glándulas, tanto próstata como vesículas y las glándulas no más pequeñas, las uretrales, se van a liquefactar y de esta forma van a permitir también que el espermatozoide pueda movilizarse más fácilmente. Si esto no sucede, se podría producir una astenospermia. ¿Y qué es lo que va a indicar? Va a indicar pues que hay una inflamación crónica de la próstata, que hay demasiado contenido de moco, ¿no? Que es producido principalmente, el contenido del moco son proteínas. O también podría ser que esta viscosidad elevada es por anticuerpos antiespermatozoides. Aquí está gris o plomo, ¿no? El aspecto queso opalescente, blanco, plomizo. Y bueno, al obtenerse en la muestra va a coagular casi inmediatamente y se va a liquefactar entre 5 a 40 minutos después. Si es que el color es diferente, como les digo, si fuera amarillo, podría ser pues una infección. Si fuera un color rojizo parduzco, también podría haber ¿no? La rotura tal vez de un vaso, ¿no? Podría ser la razón de un color diferente. El amarillo verdoso también una causa de infección. El pH tiene que ser ligeramente alcalino, no tan alcalino, ¿no? De 7,2 es el pH normal del líquido seminal, puede ir hasta 7,8. Si el pH ya es mayor, significa no que hay una infección. Si es muy alcalino o una anormalidad de la próstata. Si el pH es ácido, podemos pensar, ¿no? Que hay una obstrucción de las vías de eyaculatoria o también que hay una anormalidad en la vesícula seminal. Entonces, posteriormente, el examen que más se solicita para el líquido seminal es el espermatograma. ¿Qué se va a visualizar en el microscopio? Se va a realizar el examen, se va a ver la cantidad o la concentración, ¿no? De espermatozoides, se va a ver si son móviles, se va a ver si están vivos, ¿no? Se va a ver si hay otros elementos agregados, como les digo, otros tipos de células, virus o bacterias, ¿no? Aquí, por ejemplo, están si hay también hematíes, ¿no? Si hay conglomerados, si hay parásitos, tricomonas. Entonces, ¿dónde se puede hacer el contagio? El conteo de los espermatozoides se podría hacer, ¿no? En una cámara de Neubauer que se utiliza también para contar a los leucocitos. Entonces, en esta cámara, pues es una cámara que anteriormente se usaba, ¿no? Cuando no teníamos pues los equipos automatizados que ya nos arrojan el número total en el hemograma de leucocitos por mililitro, ¿no? De hematíes, de del recuento leucocitario, ¿no? En sus diversas formas. Anteriormente se hacía en la cámara de Neubauer y es acá donde también se va a realizar el conteo de los espermatozoides. Entonces, miren, una cantidad de espermatozoides en una eyaculación no debe ser menos de 20 millones de espermatozoides, ¿no? Si es menos, se va a hablar de oligospermia. Y bueno, se va a visualizar pues en el campo, ¿no? Pero el contagio se va a realizar en la cámara de Neubauer. Entonces, 20 millones por mililitro es lo mínimo
para decir ¿no? que no tenemos un recuento bajo. Si es menor de esto, quiere decir pues que sí hay una disminución de espermatozoides. Otra característica de los espermatozoides es su movilidad. Y esta movilidad se divide en, digamos, en 4 parámetros. O sea, tal vez los 3 primeros se van a mover, ¿sí? Pero no va a ser un movimiento, digamos, no va a ser el movimiento ideal. El movimiento ideal es la clasificación tipo A. ¿Cuál es el movimiento tipo A? Es el espermatozoide que se dirige en línea recta, ¿no? Y se moviliza en línea recta a cierta velocidad. ¿Cuál es la clasificación de la movilidad tipo B? Son aquellos que sí se movilizan, pero no en línea recta, sino tal vez lento, y no solo lento, sino que de forma lateral. O sea, no siguen una dirección, ¿no? Hacia, digamos, las trompas, hacia la fecundación de un óvulo, sino se desvían. Esos son la clasificación tipo B. ¿Qué es la movilidad tipo C? La tipo C es cuando son pendulares, cuando solo su flagelo se mueve, ¿no? Están, digamos, en el mismo lugar, pero solo su flagelo, pero no se dirigen a ningún lugar. Esos son la clasificación tipo C. De estos son móviles, pero el ideal es el progresivo rápido, y para decir que el movimiento del espermatozoide es normal, por lo menos tiene que tener del total de espermatozoides el 25% tiene que tener esta movilidad tipo A, o sea, progresiva, rápida y lineal, ¿ya? Y bueno, están los inmóviles que si no se van a movilizar para nada, ni siquiera el flagelo, que es la clasificación tipo D. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que la movilidad del espermatozoide es normal? Cuando tiene 25% más de la clasificación A, o sea, de los que se dirigen en forma lineal, y la suma de A y B, o sea, también de los que se mueven, aunque no rápidamente o aunque se van a los laterales, ¿no? Forman un 50%. Entonces, entre estos dos tiene que ser más del 75%. Y los pendulares inmóviles tienen que ser menos del 25% para decir que la movilidad es adecuada. Y si no se cumple este porcentaje, podemos decir que estamos frente a una astenosospermia. Otra clasificación, otra parámetro, cualidad que tienen los espermatozoides y que se puede realizar es saber si están vivos o muertos. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, el espermatozoide pues vivo, ¿no? El espermatozoide vivo tiene cierta permeabilidad, ¿no? Cierta cubierta, que se va a mantener en el espermatozoide vivo, pero cuando el espermatozoide está muerto, esta permeabilidad se altera y puede ingresar otras sustancias. En este caso se va a utilizar la eosina. Y los espermatozoides muertos que tienen la permeabilidad alterada van a permitir el ingreso de la eosina y se van a ver de color rosado, así como lo ven. Bueno, no está tan rosado, fucsia, pero bueno, ese es el color de la eosina. Entonces, esta es la cualidad de la vitalidad, ¿no? El espermatozoide muerto. Vamos a hablar si más de la mitad de los espermatozoides se tiñen, ¿no? con la eosina de un color rosado fucsia, vamos a hablar de necrospermia, cuando es mayor del 50%. También, como les decía, podemos encontrar pues
¿no? Otro tipo de células, bacterias, tricomonas, leucocitos, ¿no? En caso de infecciones. Podría ser infecciones de la próstata, ¿no? La prostatitis, ¿no? También podemos encontrar, pues, otros elementos agregados. Los leucocitos también podrían estar presentes en otras situaciones inflamatorias que no sean infecciones. Por ejemplo, exposición a altas temperaturas o tóxicos. ¿Qué tóxicos? Por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, los pesticidas también son tóxicos y también van a alterar, ¿no?, a los espermatozoides y van a presentarse, pues, otras formas celulares, ¿no?, o células descamativas. Otros elementos agregados en el examen directo. Y es también, por ejemplo, ¿no? Entonces, las células epiteliales pueden presentarse escasas, ¿no? Igual como se presentan, pues, en las muestras de orina, ¿no? De la descamación normal de las paredes epiteliales de los tubos, pero acá, si es que está en mayor cantidad, podría, pues, indicar un proceso, ¿no?, congestivo, ¿no? Podría ser, pues, también causa de un varicocele. Cuando van a encontrar rematíes, ¿no? Podría ser, aparte de la ruptura de un vaso, en un proceso maligno o una congestión de la uretra o de la próstata también. Y que los conglomerados, pues, bueno, cuando van a encontrar anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que van a producir contra los espermatozoides cierto tipo de, similar a lo que se dice la aglutinación. Si es que han visto un examen de grupo sanguíneo, ¿no?, cómo se junta, cómo se forman pequeños granulaciones, ¿no? Entonces acá también podría presentarse estos aglomerados, por ejemplo, en el caso de que tengamos espermatozoides muertos, ¿no? Y las membranas, pues, también se aglutinan, ¿no? O se llegan, pues, ¿no?, a unir. También podría producirse, por ejemplo, en caso de que alguna de las glándulas, ¿no?, de las vesículas seminales esté alterada y el moco que debería liquefactarse se mantiene, pues, ¿no?, con los filamentos. Esto se podría añadir a células que están en mayor cantidad lo normal, ¿no? Y otro tipo de detritos, de tal vez leucocitos o macrófagos, ¿no? Mayor descamación celular, eso podría formar conglomerados. También se pueden encontrar otro tipo de elementos, como cuáles, por ejemplo, cristales de fosfato. Se podría encontrar tricomonas, como les decía, ¿no? O secreción, otro tipo de secreciones gelatinosas por alguna falla de las glándulas que producen líquido seminal. Además del pH, ¿qué estudio bioquímico se va a realizar? Se le va a hacer, pues, el ácido cítrico, se le va a hacer fosfatasa ácida, ¿no? El antígeno prostático específico también se realiza, ¿no?, para detectar, pues, valores elevados en caso que están aumentados, pues, no, en patologías como una hipertrofia de la próstata, o también en un cáncer también podría estar aumentado. Entonces, ¿en qué otros casos se indica estos exámenes? Cuando hay procesos infecciosos, ¿no? También cuando hay
alteraciones ¿no? de las glándulas cuando hay un hipoandrogenismo, ¿no? O pérdida de la primera porción de la eyaculación. Y la fructosa, bueno, la fructosa se pensaba antes que era el principal combustible del espermatozoide, pero actualmente se sabe que es la glucosa que se encuentra en el cuello y del útero. Pero de todas maneras se realiza la fructosa para ver cómo, ¿no? La función de las vesículas seminales, ¿no? Que es la que la va a secretar. Si hay una disminución pues de la fructosa, como les digo anteriormente, se pensaba que era el principal combustible. Ahora sabemos que es la glucosa, pues si hay una hipofunción de la vesícula seminal. También se va a analizar en caso de azospermias de tipos obstructivos o también de hipoandrogenismo. ¿Cuál es la forma también? No todos los espermatozoides tienen la misma forma, ¿no? Hay algunos que tienen ciertas alteraciones. Lo que sí consta de 3 partes. El espermatozoide tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una cola. Entonces, tenemos tanto anormalidades de alguna de estas partes. Una de ellas, por ejemplo, sería la anomalía de la cabeza. Podrían ser espermatozoides que son muy pequeños, en los cuales no se encuentra la cabeza, ¿no? O es muy grande, o es de forma redonda, porque no es de forma redonda la cabeza del espermatozoide, no es media ovalada, u otra forma ya alterada, ¿no? Ya disforme, o también doble cabeza, bicéfalo, o piriforme, forma de una pera. También se puede encontrar anomalías del cuello, tal vez por acá hay gráficos, o sino anomalías del flagelo, de la cola. Acá, por ejemplo, esta es la forma, ¿no? La forma de triángulo tiene más, ¿no? De la cabeza, ¿no? Tenemos el cuello, ¿no? Que es la porción media, y tenemos la cola. Entonces, esta es la forma de un espermatozoide. Y vamos a ver cuáles son las alteraciones que se pueden producir. Pues miren, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una cabeza, una alteración de la cabeza en forma de bicéfalo. Y al contrario, acá tenemos un espermatozoide que solo se visualiza la cola y el cuello, más no la cabeza. Acá también tenemos, ¿no? Otras alteraciones, ¿no? Al microscopio, espermatozoides humanos bajo una... Bueno, y parece un espermatozoide normal. Acá también tenemos otra alteración del cuello, miren, ¿no? Está, en lugar de estar en forma recta, pues está a un lado de la cabeza. Tenemos la forma, ¿no? Era de un triángulo, y acá tenemos una forma casi redonda también. Ya vuelta, es una cabeza ya muy alargada, ¿no? Alteraciones de la cabeza sería en este caso. Tenemos un espermatozoide que en este caso, miren, tiene dos flagelos, 2 colas. Acá también tenemos, ¿no? Otra alteración del cuello, ¿no? Incluso pareciera incluso más grande que la cabeza. Acá tenemos otra alteración donde vemos ¿no? Que el flagelo pareciera que está, ¿no? Enrollando al cuello del espermatozoide. Y acá también un cuello que es más grueso incluso que la cabeza, ¿no? Entonces los aspectos del espermatozoide van a ser blanco,
bueno, nacarado, le han colocado acá. La licuefacción se va a completar en 40 minutos, o sea, no va a permanecer viscoso porque no se permite el movimiento del espermatozoide, tiene que licuefactar. Viscosidad, ustedes van a tomar, ¿no?, entre el dedo pulgar y el índice, y tiene que llegar a menos de centímetros. Más de eso es muy viscoso. El pH, como les digo, es un valor de 7,2. El volumen en sí es de 2 a 7 mililitros. Hay una hipospermia, más hay una hiperespermia. La cantidad, 20 millones es por mililitro, Entonces, si nosotros tenemos un volumen mínimo de 2 mililitros, ¿cuánto es? ¿No? Es la multiplicación. O sea, la cantidad por mililitro no debe ser menos de 20 millones, pero la cantidad total debe ser más de 40 millones, si no vamos a hablar de una azoospermia. Entonces, esa es la cantidad total en el volumen total, que el mínimo viene a ser 2 mililitros. Si 20 millones es lo mínimo que se requiere para una fecundación, en volumen total sería 40 millones. Y la movilidad tiene que ser, como decíamos, del grupo A, o sea, los que se mueven de forma recta, rápida, ¿no? El A más B tiene que ser 75% y del A tenía que ser más del 25%. Y si no, ya se hablaría de una astenosospermia. Entonces, miren, la concentración por mililitro, o sea, por mililitro es 20 millones como mínimo y por total es 40 millones a más, ¿no? O sea, estos son los valores mínimos. Las alteraciones se llaman azoospermia, oligospermia o criptozoospermia. La vitalidad. Entonces, de los espermatozoides que se van a teñir con eosina, más del 75% debe permanecer sin la tinción, o sea, solo van a estar permeables menos del 25%. Si es más de esa cantidad, ¿no? O algunos dicen más del 50%, ya se habla de necrosospermia. Y la morfología, ¿por qué tiene que ser solo 30% normal? No poco, ¿no? O sea, los espermatozoides que hemos visto, para decir que es normal, solo necesitamos que sea un 30% normal. Bueno, en el humano es porcentaje, ¿no? En otros mamíferos el porcentaje de espermatozoides es mayor. Se piensa porque hay un factor ya en la niñez, en el niño, en el prepuber, cuando va desarrollándose, se cree que ahí hay, tiene que ver la razón por la que los espermatozoides adquieren ya ciertas alteraciones, que es diferente a las otras especies de mamíferos, ¿no? Como les digo, en el conejo 90% de sus espermatozoides tiene forma normal. En cambio, en el humano se acepta que 30% tengan la forma característica, ¿no?, de la cabeza y del cuello y del flagelo. Con 30% ya podemos decir que es normal. No vamos a ser estrictos como las otras especies de mamíferos, ¿no? Si esta cantidad sí es menos de 30%, ¿no?, entonces ahí se habla de teratosospermia. Bueno, eso es en cuanto al líquido, ¿no?, al líquido seminal. El principal examen, como les digo, es el espermatograma. Entonces hay unos conceptos que se van a tener que recordar. Cuando es oligosospermia,
es cuando la concentración de espermatozoides es de menos de 20 millones por mililitro. Cuando es astenosospermia, cuando menos del 50% de espermatozoides no tienen una buena avance, una progreso, un movimiento rápido y digamos, ¿no? Y recto. ¿Qué es una teratosospermia? Cuando es menos del 30% de la morfología normal. Bueno, entonces la asospermia es la ausencia de espermatozoides en la eyaculación. Tenemos la aspermia, cuando no hay eyaculación, podría ser esta, digamos, alteración, ¿no? De la retrógrada, y que es una perturbación de las tres variables cuando hay oligospermia, o sea, cuando hay menos de 20 millones, cuando menos del 50% de espermatozoides no avanzan, o menos del 25% no tienen el movimiento tipo A, y hay teratosospermia, o sea, menos del 30% de espermatozoides son anormales en su morfología. Si se presentaran estas tres características, diríamos que hay una oligoastenoteratosospermia, ¿no? O sea, juntamos oligo, asteno, teratosospermia. Sería una perturbación de las tres variables. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el líquido amniótico. Ya. Bueno, ¿qué importancia hay en el líquido amniótico? Como saben, pues el líquido amniótico no va a ser producido por la placenta, ¿no? Es el tejido, digamos, es el órgano menos investigado a fondo, ¿no? Muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos todavía no son muy conocidos. Es un órgano discoide, si es que han visto alguna práctica en el hospital, ¿no? Y es la relación hemocorial que tiene el feto con la madre, ¿no? Bueno, el trofoblasto va a cubrir las vellosidades y está en contacto directo con la sangre materna. Por allí se va a producir la transferencia de sustancias que pasan por el sincitio trofoblasto. La placenta es el tejido más disponible, es el órgano menos investigado, como les decía. Todavía hay algunas deficiencias, ¿no?, en cuanto a su conocimiento. ¿Cuál es la función de la placenta? Pues altamente, es principalmente una barrera placentaria, ¿no? Va a transferir el oxígeno y los nutrientes por diversos mecanismos, sea difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a realizar, ¿no?, con la investigación del líquido amniótico? Bueno, la importancia va a ser para saber el bienestar del feto. También se va a investigar ciertas patologías, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? También para explicar, bueno, interpretar ciertos resultados del laboratorio o ciertos exámenes ecográficos y que nos orienten, pues, ¿no?, que nos van a presentar ciertas características y sospechas de alguna anormalidad congénita. Entonces vamos a requerir hacer una amniocentesis.
pasando la diapositiva o no? Sí, doctora, sí está Ya, pasando. ya, gracias. Entonces, el estudio del líquido amniótico va a tomar importancia, pues, no, como les digo, una es la trisomía, ¿no? Del cromosoma, la trisomía 21 del personal médico. También, pues, de acuerdo a las semanas que se va a requerir el examen, porque puede realizarse, ¿no? Antes de la 20ª semana con otros fines y posteriormente ya cerca más de la 30ª semana para saber si el feto ya es capaz, ¿no? En el caso de una emergencia, de una preeclampsia, de una cesárea, de poder administrarle corticoides con el fin de que pueda respirar o tal vez necesitar un ventilador mecánico. Entonces, de acuerdo a las semanas que se solicita, ¿no? Son varias las indicaciones para hacer el estudio del líquido amniótico. El procedimiento se llama amniocentesis. Ahora es de bastante ayuda la realización con un ecógrafo, ¿no? Porque hay un porcentaje, pero pequeñísimo, menos del 1%, 0,5% de que podría, pues, punzarse el cordón o alguna víscera materna, ¿no? O alguna parte fetal. Entonces, esto puede ocasionar alguna complicación como un parto pretérmino, una infección también materna. Entonces, la ayuda ecográfica actualmente ya ha disminuido estas incidencias de complicaciones. Este líquido amniótico ese es un fluido, ¿no? Claro, transparente, claro, ¿no? Con cierto color amarillento. Como les decía, cuya función pues es la de proteger, ¿no? al feto dentro del útero. La cavidad amniótica ya va a estar totalmente formada a los 2 meses, ¿no? Cuando ya el feto ya es, ¿no? Llamado así. Dentro de este líquido, el feto tiene la facilidad de poder movilizarse. También lo protege contra alguna agresión, algún golpe que haya al abdomen materno, ¿no? Una especie de colchón. Como es líquido, también va a mantener una temperatura uniforme. Si hubiera alguna contracción que se produzca antes del periodo de alumbramiento, entonces también lo va a proteger, ¿no? Porque el útero va a contraerse, ¿no? Y este líquido amniótico va a amortiguarlo. Y bueno, es, como les digo, no es un ambiente pues para que crezca y se desarrolle. Y también va a servir, ¿no? Durante el alumbramiento para la dilatación cervical, porque va a ayudar a la expansión, ¿no? Y al descenso, ¿no? Del feto y la expansión del cuello. Entonces, sirve es un medio para valorar más que todo la madurez fetal. Tiene también cierta cantidad de volumen, tiene sus parámetros, ¿no? También tiene cierta composición química. En el caso de saber la maduración pulmonar, hay, ¿no? Ciertas lípidos, ¿no? Que se van a analizar y cuya concentración y proporción tienen que estar adecuadas para decir que el feto está apto, ¿no? Digamos, para poder salir al exterior. Entonces, en las primeras, desde las 9 hasta las 20 semanas, la que va a participar en la formación del líquido amniótico. Luego de estas 20 semanas ya es el feto, ¿no? Con la formación de la orina, porque ya
tiene formado pues estos órganos, ¿no? Los riñones, y él ya va a participar en la formación de este líquido amniótico. Hay bastante similitud entre lo que es el líquido amniótico y el plasma de la madre. E incluso se llega a considerar que es una diálisis materna por esta similitud en la composición. Entonces, ¿cuándo se van a formar, digamos, los sacos alveolares, ¿no? En cuanto a la maduración fetal. En el desarrollo pulmonar fetal va a empezar desde la 28ª semana hasta el término de la gestación. Se tiene que más o menos encontrar de 10 a 15 millones de alvéolos, ¿no? A las 35 a 36 semanas de edad del feto. Bueno, acá es una gráfica cuando se va a realizar una amniocentesis con la ayuda del ecógrafo, ¿no? Con la finalidad pues de no dañar alguna estructura y de solo aspirar el líquido. Lo que se hace es introducir una aguja hueca en el útero a través del abdomen y se va a extraer pues el líquido para analizarlo, ¿no? Tenemos que encontrar, ¿no?, una ubicación adecuada y no producir una complicación que lleve, como les decía, a un aborto, infecciones, ¿no? Las agujas son finas y largas, llegan incluso a medir hasta algunos 20 centímetros, ¿no? Para poder llegar al líquido amniótico que está rodeando al feto. Entonces, además de las anomalías cromosómicas como la trisomía, ¿no?, 21, bueno, tenemos alteraciones metabólicas o también para detectar, ¿no?, defectos neural, y se puede realizar estos exámenes a las 16 semanas. Dicen desde las 14 a 16 semanas podemos realizar este tipo de exámenes para detectar anomalías cromosómicas o defectos del tubo neural. Para ver si hay en general son 3 etapas, ¿no? Una de las 14 a 16 semanas, otra es la amniocentesis a las 20 semanas y otra es para la maduración fetal a partir de las 34 semanas. Esas son las etapas más importantes en las que se va a hacer la amniocentesis. De las 14 a 16 semanas, ¿no?, están, ¿no?, las razones por las que se le va a realizar este examen. ¿Cuándo se hace? A las 20 semanas, cuando hay una incompatibilidad RH, para saber si ha habido isoinmunización. Entonces, ¿qué se va a realizar en este examen, en la amniocentesis? Lo que se quiere saber, pues, es si las bilirrubinas están aumentadas, ¿no? Para saber si el feto va a presentar, pues, una complicación, ¿no?, de la incompatibilidad RH con la madre. Acá tenemos otra indicación si es que no, si es que hubiera una corioamnionitis, no, una inflamación del corium, que generalmente esta no es muy utilizada, que se puede realizar entre las 26 y 34 semanas, y la otra sí bastante importante y bastante usada es a partir de las 34 semanas para ver si hay ya una maduración fetal pulmonar. Entonces, como les decía, este es un pequeño porcentaje nada más, ¿no?, que ha disminuido grandemente gracias a la ecografía, ¿no? Si es que se realiza, pues, en esta etapa de la gestación, ¿no?, que es la primera
semanas que van entre, más comúnmente 14 a 16, acá tenemos desde la 11 a la 16, el riesgo pues es producir un aborto. Entonces todos estos riesgos también son explicados a la pareja, ¿no? Si aún así se desea hacer, ¿no? Si hay antecedentes de allá de un niño, ¿no? O de la familia, de una trisomía, ¿no? El síndrome de Down o otro trastorno metabólico, o tal vez ya ha habido nacimiento de un niño con defecto del tubo neural, entonces se realiza pues este tipo de examen. ¿Qué consiste? ¿Cuánto volumen se va a aspirar? Se va a aspirar de 10 a 20 mililitros de líquido amniótico, ¿no? Con ayuda del ecógrafo. Entonces, siempre toda muestra lo que van a observar primeramente es su aspecto, ¿no? El aspecto tiene que ser transparente, amarillo, un amarillo también medio ámbar claro, su apariencia, esa es la apariencia macroscópica, ¿no? Y eso, si es así, nos va a decir pues que hay ¿no? Está, digamos, el feto no está adecuadamente, ¿no? No presenta ninguna patología. Lógicamente vamos a tener que hacerlo con una técnica adecuada, porque si punzamos pues alguna zona fetal, algún vaso, alguna pared visceral, podemos obtener otras coloraciones, pues, pero si la técnica es adecuada y obtenemos pues un líquido verdoso, purulento, ya nos va a indicar pues otro tipo un tipo de alteraciones, como cuáles. Bueno, por ejemplo, el color amarillito clarito como pajita, ese es el color normal, ¿no? Si el color ya es amarillo de la bilirrubina aumentada porque hay una incompatibilidad RH, ¿no? Entre el feto y la madre, podría ser pues que no el bebé heredó el RH negativo del papá y la mamá es RH positivo, entonces hay una incompatibilidad y se está produciendo una eritroblastosis fetal, las bilirrubinas están aumentando, entonces en ese caso el color sí va a ser un amarillo patito, ¿no? Un amarillo más intenso, no el amarillo clarito, ¿no? Si es un verde, es el meconio. ¿Qué quiere decir cuando hay presencia de meconio? Que hay una hipoxia fetal. Si es un color ya rojo, ¿no? Oscuro, eso ya podría indicar que es un óbito, ¿no? Una muerte fetal. Entonces, bueno, ya se observó el líquido, la apariencia, ¿no? Tenemos un volumen adecuado, se va a centrifugar. Y el sobrenadante, bueno, vamos a obtener la superficie, ¿no? El líquido, y en el precipitado vamos a tener, digamos, digamos, un precipitado, ¿no? Que es lo que queda al fondo, ¿no? Del tubo de ensayo. ¿Qué vamos a hacer con el sobrenadante, con el líquido? Vamos a conservarlo, ¿no? A 2 a 8 grados centígrados para hacerle un examen de bilirrubina en caso sospechemos que hay una enfermedad hemolítica. ¿Y qué vamos a hacer con el precipitado? Vamos a cultivarlo, y estos cultivos son los que les digo que se realizan las alteraciones genéticas, ¿no? Alteraciones genéticas, ¿no? De diversa índole, metabólicas, por ejemplo, ¿no? Hereditarias. Sino que este medio de cultivo demora más o menos 3 semanas. Pero ¿no? ¿no? Estos cultivos sirven para estudios genéticos, es para lo que sirve el precipitado
de la centrifugación del líquido amniótico. Entonces acá tenemos la aspiración, ¿no? Que es de 10 a 20 mililitros. Tenemos luego la apariencia, que acá está un poquito, bueno, es un poquito más claro, está medio naranja acá, ¿no? Pero es un amarillo, así como decía en el cuadro, pajizo. Posteriormente lo que se va a realizar es la centrifugación y este sobrenadante es el que se va a analizar, ¿no? En uno de los parámetros es para ver las bilirrubinas, que van a ser de un color intenso en caso de una eritroblastosis fetal, y el precipitado es lo que se va a utilizar para el estudio genético para cultivo, ¿no? Que demora más o menos 3 semanas. ¿Qué más entonces vamos a hacer con ese cultivo? Vamos a poder realizar los cariotipos. Entonces, en el cariotipo se va a realizar el estudio de anormalidades de los cromosomas, como cuáles. Vamos a ver si hay translocaciones, si hay inserciones, si hay alteraciones del número, como el síndrome de Down, si hay no disyunciones. ¿Qué más se va a hacer con el cultivo de amniocitos? Se va a hacer el estudio citomolecular. Entonces vamos a ver pues si hay antecedentes familiares genéticos de formaciones que podrían heredarse. En esto ya se utilizan, ¿no?, unas técnicas especiales en el laboratorio que se llama el uso de sondas de genes, FISH, llamada FISH. Como les decía, ¿para qué más sirve el líquido amniótico? Para detectar si hay defectos del tubo neural. ¿Y cuándo va a presentar? ¿Qué sustancia va a estar elevada en el defecto del tubo neural? Va a estar elevada la alfa-fetoproteína. Entonces, los niños que presentan, ¿no?, este defecto en el líquido amniótico van a tener la alfa-fetoproteína aumentada. Bueno, generalmente este screening se va a realizar en la primera etapa, que era de las 14 a las 16 semanas. Es allí donde se hacen todos estos exámenes para defectos congénitos, uno de ellos de tubo neural, descartar el síndrome de Down, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que presenta, ¿no?, este defecto? Pues anencefalia, espina bífida, meningocele. Y se realiza en caso haya una sospecha en la ecografía o un antecedente también, ¿no?, de un embarazo anterior. Otro examen que se realiza es de proteínas. La albúmina está presente en el líquido amniótico, pero va a ir disminuyendo con la edad gestacional. No se va a encontrar fibrinógeno. Bueno, las proteínas van a estar en mucho menor cantidad que en el plasma materno. Y va a procede pues del suero materno, ¿no? Y lo que pasa al líquido amniótico es por pinocitosis. Al hacerle las electroforesis a las proteínas, lógicamente, si proceden del suero materno, van a ser semejantes a ellas. Acá tenemos, ¿no?, la alfa-fetoproteína se va a originar en el hígado fetal y su concentración va a estar aumentada llegando a un pico a la 14 semana y luego va a ir disminuyendo. ¿Qué otras proteínas podemos encontrar? Claro que cuando hay defecto del tubo neural esto va a ir aumentando. ¿Qué otras proteínas se encuentran? Se encuentran también la ceruloplasmina, transferrinas, las inmunoglobulinas, ¿no?, que van a pasar por la placenta y no van a proteger al niño, ¿no?, al recién nacido, ¿no?, durante los primeros meses de vida. También va a haber
vamos a tener concentraciones de urea, de ácido úrico, creatinina, que van a aumentar con la gestación, y esto va a ser mayormente por la orina del feto, ¿no? Producida por cuando el feto ya desarrolla los riñones, aumenta pues el aporte después de las 20 semanas, líquido amniótico va a ser mayormente producto del feto. Entonces, también se puede utilizar como es parte del feto, este líquido amniótico mayormente a partir de las 20 semanas, esta creatinina y ácido úrico también nos puede indicar, ¿no?, que el feto ya está maduro. En los aminoácidos están más o menos del líquido amniótico en una cantidad una cantidad media de lo que se encuentra en el plasma materno, y también van a ir disminuyendo. Lo que pasa con las proteínas, pues no. Y algunos de ellos, algunos aminoácidos, van a permitir detectar algunas anomalías del desarrollo fetal. Acá tenemos los lípidos, ¿no?, que nos van a indicar también cuán maduro está el feto. Entonces, dentro de los más importantes y que van a ir variando de acuerdo avanzan las semanas de gestación, tenemos la fosfatidilcolina, que es la lecitina, que va a ir aumentando hasta las 34 a 35 semanas. Luego tiene un pico brusco, aumenta hasta cuando ya nace el bebé. Y esta fosfatidilcolina representa del 70 al 75% de los lípidos. O sea, es la mayor cantidad de lípidos, es la lecitina que ustedes van a encontrar en el líquido. Tenemos el fosfatidilinositol, que van a correr paralelo, ¿no?, a la lecitina. También van a ir también hasta digamos, aumentando, ¿no?, hasta la 35ª semana. Es el restante, solo el 20 a 25% de los lípidos, pero estos no van a aumentar hasta el término del embarazo, sino que van a ir disminuyendo. Entonces la lecitina es el que va a aumentar y se va a mantener elevado, ¿no?, y de mayor proporción hasta el alumbramiento. También tenemos la fosfatidiletoanolamina, tenemos el fosfatidilcerina, tenemos la esfingomielina, que bueno, van a tener unas concentraciones del tercer trimestre. Después de la van a caer, pero la lecitina, como vimos anteriormente, es la que continúa aumentando, ¿no?, que se mantiene en 70-75%. También tenemos el fosfatidilglicerol, va a aparecer al final de la 6ª semana. Y es allí donde también se va a elevar rápidamente. Y también es tanto la lecitina, que es el 75%, y el fosfatidilglicerol es el que le siguen en concentración al final del embarazo. También podemos, todo lo que hemos conversado ahorita es para la maduración fetal. Después vamos a ver cómo se van a realizar las mediciones o las concentraciones para ver si el feto está maduro o no. En las enzimas, bueno, algunas de ellas, que tienen tal vez algún valor, ¿no? Aunque no, digamos, es un valor limitado, no muy importante. Tenemos la lactato deshidrogenasa, que va a cambiar poco durante la gestación, ¿no? ¿Cuándo van a ser valores aumentados de la lactato deshidrogenasa? Pues cuando hay muerte fetal, por ejemplo, ¿no?
¿Qué hay que ver con la acetilcolinesterasa? También tiene que ver en el diagnóstico de defecto del tubo neural. Entonces también en esos casos, ¿no? Podría realizarse, ¿no? En caso de muerte o alteración del defecto de tubo neural, la acetilcolinesterasa. Tenemos otra enzima que es la amilasa. También se relaciona con la madurez del feto. Va a aumentar también drásticamente luego de las 36 semanas, indica que el feto está maduro. ¿Y qué tenemos con la CK? Que va a ser más alta en el suero materno que en el líquido amniótico, ¿no? En este caso también es el doble, ¿no? En caso de enzima, la CKBB va a ser, digamos, importante en el caso de ciertas lesiones del feto. Esta isoenzima BB de la CK va a estar aumentada en caso de anencefalia, por ejemplo, o en casos de teratoma fetal. Tenemos la GGT y la 5-nucleotidasa. Bueno, ¿no? Elevarse a las 15 semanas, bueno, luego van a caer. Bueno, no es tan importante. Más importante es la fosfatasa alcalina, que va a aumentar en caso de las preeclampsias, ¿no? Si hay sospecha pues de una preeclampsia, se le puede usar fosfatasa alcalina. Va a estar alterada de forma patológica, porque en realidad va aumentando durante la gestación, pero en la preeclampsia aumenta, ¿no? Drásticamente. Y como habíamos dicho, pues bilirrubina, que va a ser importante en caso de eritroblastosis fetal. Entonces va a haber vamos a tener una incompatibilidad RH, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que los anticuerpos de la madre, como ustedes saben, tenemos diversos antígenos en los eritrocitos. Puede haber en el grupo ABU, pero no, pues no produce, no, esta eritroblastosis fetal. Puede producirse cierta hiperbilirrubinemia en el recién nacido, en compatibilidad ABO, o de otros grupos sanguíneos, ¿no? Pero más severa es la incompatibilidad RH. Lo que sucede es que la madre o cualquier, digamos, antígeno que no está presente, pues tiene anticuerpos y ha sido inmunizado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en un primer embarazo, si es que una madre RH negativa no ha sido expuesta en su primer embarazo, no ha tenido transfusiones, podría generar ningún anticuerpo en el primer embarazo, ¿no? Si el feto hereda el RH del papá. Pero si la madre es su segundo embarazo, a veces no sucede ni en el segundo ni en el tercero y a veces en el cuarto, ¿no? En el cuarto embarazo, o si sí ha estado expuesta, pues, ¿no? Digamos a una transfusión. Entonces ya tiene los anticuerpos ella. Y el feto, ¿no? Al desarrollarse, lo va a detectar el anticuerpo de ella contra el RH, ¿no? Fetal. Y lo que va a producir, pues, ¿no? Es el ataque de los anticuerpos contra los antígenos del feto. La destrucción de los hematíes lo que va a producir es el aumento de la bilirrubina. Y es por eso que se va a cuantificar, ¿no? ¿Cuánto es la bilirrubina en el líquido amniótico? Acá está explicado, ¿no? Lo que sucede es que la inmunoglobulina G ya producida en la madre previamente va a pasar la barrera placentaria y va a destruir los hematíes fetales, los va a hemolizar
y lógicamente esta bilirrubina pues va a encontrarse en el líquido amniótico. Mientras más cantidad de bilirrubina haya, mayor severa va a ser, digamos, va a ir progresando la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una gráfica en el caso de enfermedad hemolítica que se llama el gráfico de Liley. Entonces, en este gráfico ustedes pueden tenerlo, ¿no?, a la mano ya con el control previo de una gestante, ¿no? De una gestante RH positiva, ¿no?, cuya pareja es RH, perdón, una gestante RH negativa, sí, con una pareja RH positiva, pues el riesgo, ¿no?, y si ha tenido embarazos previos o ya ha estado inmunizada, entonces pueden tenerlo dentro del carnet de control prenatal. Ahí lo que van a medir es el grado de cómo se va afectando el feto. El resultado de la medición de la bilirrubina es por se realiza la bilirrubina y se va a ir graficando en esta tabla de acuerdo a las semanas de gestación. Y esto sirve para qué, para hacer un pronóstico y para decir, pues hasta acá termina el embarazo, ¿no? O acá aplicamos inmunoglobulina, antes que se produzca esto, aplicamos la antiinmunoglobulina, ¿no? Entonces orienta, ¿no?, para el tratamiento que se va, la conducta que se va a seguir en este caso. A ver, estas son las zonas. Acá tenemos, ¿no? Este es la curva pronóstico de Liley. Tenemos desde las 26 semanas hasta las 40 semanas. Entonces nosotros lo vamos a dividir en 3 zonas, ¿no? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces tenemos las semanas de gestación de la 26 a la 40. Entonces, ¿qué significa la semana 1, la semana 2 y la semana 3? Acá está. Okay. La zona 1. Entonces, muy pequeño, ¿no? Bien. La zona 1 quiere decir que puede ser un RH positivo, negativo o no, o puede ser la cosa es que el niño está no está en peligro, es un niño sano. ¿Qué es la prueba de Coombs? La prueba de Coombs negativa. La prueba de Coombs significa que hay anticuerpos contra el eritrocito. Entonces, el anticuerpo, el IgG de la madre, no está, digamos, rodeando el eritrocito del niño, ¿no? Si es un niño RH positivo. Entonces, el niño está bien. En la zona 1 no hay ningún problema. En la zona 2, el niño ya está siendo afectado. Quiere decir que las inmunoglobulinas ya están rodeando los eritrocitos del feto. Es un Coombs positivo. La hemoglobina está en 10 y 11, ¿no? Todavía, digamos, se mantiene todavía, digamos, ¿no?, en ciertos valores moderados. En la zona 3, el niño ya está siendo afectado. El Coombs ya tiene 3 cruces. Ya están los antígenos del pequeño, ¿no? Los RH, el fenotipo RH, los antígenos de este grupo ya están rodeados por los anticuerpos IgG de la madre y probablemente ya están siendo destruidos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la hemoglobina ya está descendiendo, entonces ya hay hemólisis.
los hematíes están siendo afectados por el anticuerpo materno. Entonces, cuando ya está en la zona 3, lo que conduce al pediatra es tal vez indicarle, ¿no?, una transfusión intraútero al pequeño por el descenso de su hemoglobina. Entonces, esto es el gráfico de Liley. Zona 1, la zona 2 y la zona 3. Si llegara ya pues a esta zona, ¿no?, los valores de bilirrubina ya nos indican una exsanguínea transfusión o una transfusión intraútero. Acá todavía no hay ningún peligro, no hay reacción, no hay prueba de CUM, la prueba de CUM es negativa, ¿no? Acá, bueno, está descendiendo, está en una cruz la prueba de CUM, el valor está entre 11, 12 del niño, acá ya está en menos de 8. Eso era en cuanto a la eritroblastosis. Ahora la madurez fetal. Entonces, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio? Bueno, es también llamado enfermedad de la membrana hialina, ¿no? Se produce en ciertos recién nacidos que nacen antes de terminar la gestación, o mejor dicho, cuando no están maduros, ¿no? Entonces, acá, ¿no?, le explica que se producen niños prematuros, ¿no?, que pesan menos de 2,5 kilos o tienen menos de 37 semanas. ¿Qué va a pasar? Pues al nacer van a necesitar ventilación mecánica, y la razón es por la que no está en una cantidad adecuada el surfactante pulmonar, que es el film que va a recubrir el epitelio alveolar y va a permitir que el pulmón se expanda. Entonces, esto lo que va a producir este déficit es que el pulmón, los alveolos colapsen, ¿no?, y no pueda el recién nacido respirar, ¿no?, por sí solo, sino va a necesitar el oxígeno y la intubación. Bueno, acá creo que se puso, no sé qué pasó. A ver. A ver si lo puedo compartir de nuevo. No me escuchan, ¿verdad? ¿O sí? No lo escucho, doctora. Ya, entonces, como decíamos, a ver, otra vez. Líquido, seminal, líquido, cinético, líquido, cinético. Ya, entonces es el problema, ¿no? Si el feto, pues, presenta un déficit. Entonces, para saber si el feto tiene una maduración fetal, ya sea diversa la causa por la que necesita
nacer, ¿no? Realizarle una cesárea, ya sea una preeclampsia, ¿no? O cierta patología materna que requiera un accidente, ¿no? Un sufrimiento fetal, etcétera. Entonces, hay situaciones que van a requerir saber cómo está yendo la maduración pulmonar. Acá, para realizar cesárea, cuando la edad gestacional no es muy, digamos, no recuerda o no sabe, ya sea porque está utilizando anticonceptivos y no ha arreglado, ¿no? Entonces no se sabe la edad exacta, ¿no? De la gestación. Ese es uno de los casos que se podrían, ¿no? Uterina ya piensa que ya tiene más de 37 semanas. Pero queremos asegurarnos, ¿no? De que el feto nazca y no tenga ningún problema. Y los casos patológicos, ¿no? Cuando hay un caso de una enfermedad hemolítica, una eritroblastosis, o también, como les digo, no es el único caso de incompatibilidad, sino también los grupos SAVO, o también en el caso de una diabetes mellitus, no de la madre, diabetes gestacional, un parto prematuro, ¿no? La ruptura prematura de membranas, por ejemplo, que puede ser producida por cualquier infección, ¿no? Hay varios Doctora, métodos para disculpe, realizar. Sí, de la anterior diapositiva no se le escuchó, como que se le iba el audio. ya. Entonces, hay varias razones por las que se va a hacer los test de maduración fetal. Una es porque no hay fecha probable de parto debido a que la gestante no sabe la última menstruación, la fecha de última menstruación. Puede ser porque usan anticonceptivos, podría ser porque es irregular. Otra y otros casos patológicos podrían ser en caso de que se desee, que se deba terminar el embarazo, porque son embarazos de alto riesgo, tanto para la madre como para el recién nacido. Uno de ellos es la eritroblastosis o enfermedades hemolíticas por otro tipo de grupo. Puede ser la diabetes gestacional, puede ser una preeclampsia, no puede ser una ruptura prematura de membranas que se infecta, puede ser un parto prematuro. Entonces, todas esas condiciones van a indicar saber cuál es la madurez del feto y estar preparado para ¿no? Si se continúa la gestación o se interrumpe, ¿no? O si se puede interrumpir, pues, y pensar pues, con todos los medios, incubadora, ventilador, ¿no? Que puedan mantener al bebé hasta que pueda hacerle del Doctora, disculpe, no se le escucha. Doctora, disculpe. No se le escucha. no se escucha.
No se le escucha, doctora, creo que se escucha muy bajito. ¿Me escuchan? ¿Ven la diapositiva? ¿Pueden ver la diapositiva o escuchan? Sí, 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 doctora. doctor, ahora sí se le escucha y ya se ve. Ya, ya. Entonces, miren, en varios métodos se van a realizar para ver la maduración fetal, por eso les había narrado los lípidos de los principales de la lecitina, no uno de ellos. Entonces, ¿cómo se van a medir estos lípidos? Bueno, uno puede ser por fluorescencia polarizada, ¿no? Que es una técnica rápida. Cuando más concentración de estos agentes tensoactivos tengamos, menos va a ser la polarización. Hay otro tipo de método que es la cromatografía con capa fina o delgada, que es el test de Gluck, o es la razón entre la lecitina y la esfingomielina, ¿no? Es el radio, lecitina entre esfingomielina y fosfatidilglicerol. Esto ya no se usa actualmente, ¿no? Se prefiere usar otras técnicas. También se usa la medición del fosfatidilglicerol y también todavía se sigue haciendo el test de Shake, ¿no? O test de Clement, que es la agitación, formación de burbujas. Por eso se llama Shake o prueba de la burbuja. También hay otro método que es por turbidez generada por los cuerpos lamelares o densidad óptica, ¿no? Cuando hay una densidad óptica más de 0,15, pues podría ser pues que sí ya hay una maduración fetal. Entonces acá, ¿cuál es el test de Gluck o la relación lecitina-esfingomielina? Bueno, es el examen que más se utiliza, ¿no? Se realiza en menores de 24 semanas, tiene que tener un valor de 0,5, la razón de lecitina-esfingomielina. Cuando ya tiene 32 semanas, la relación tiene que ser mayor de 1. Y cuando ya está maduro el feto, tiene que ser 2, ¿no? Y debería ser ese valor de lecitina entre esfingomielina a partir de las 35 semanas. Allí podemos decir que ya hay una madurez fetal. Otra prueba que se realiza es la de fosfatidilglicerol. Esta va a indicar que ya inició la maduración fetal, no, si es que hubiera presencia de meconio, no por sufrimiento fetal, no se va a alterar, se puede realizar este examen aún así. ¿Cuándo va a indicar que está el feto maduro? Cuando es mayor en 1%, es el fosfatidilglicerol. El test de Shake que les decía, o llamado test de Clement o prueba de la burbuja, es un test bien antiguo que se realiza desde los años 70. La ventaja de que se hace rápidamente, ¿no? En menos de media hora. ¿Y cuál es su fundamento? Su fundamento es que el surfactante pulmonar, cuando se va a agitar en presencia de alcohol, va a generar una capa de burbuja. Entonces, si este anillito, digamos, de burbuja permanece más de 15 minutos, se dice que hay maduración fetal. Claro que como es una técnica antigua todavía, ¿no? Un poco subjetiva, etcétera, tiene algunos falsos negativos, pero la ventaja, como les digo, es que es rápido. Entonces acá tenemos, ¿no? El test de Clemens, o test de Shake o test de burbuja. Shake es agitación, ¿no? Entonces tenemos que este anillito, si está presente, ustedes van a agitar en primer lugar, colocan allí, ¿no? El líquido amniótico.
lo van a agitar, no presenta nada de burbujas, es negativo. Bueno, presenta burbuja pero menos de 15 minutos o es muy tenue, es dudoso. Si están las burbujitas presentes más de 15 minutos, quiere decir que es positivo y que si hay presencia pues no de surfactante y que el test es positivo y hay maduración fetal. Otro pues es como les decía, la densidad óptica 650 nanómetros, que también pues no se realiza, ¿no? Para la medición. Otros métodos son la fosfatidilcolina disaturada, ¿no? De estas, vamos, de estos lípidos, ¿no? Otras son las mediciones de las sustancias SPA y SPB, bueno, que no se usan en la práctica diaria porque no tienen mucho valor predictivo en la maduración fetal. Otro también que se podría usar es el test de sulfato de azul de Nilo al 1%. ¿Con qué se hace acá? Pues se agrega una gota de sulfato. Doctora, no se le escucha. No se le escucha. Prueba de maduración fetal, que es la determinación de creatinina verdadera. Y son valores de 1,5 a 2 miligramos por decilitro. Entonces, en ese caso, podemos decir que también hay una presencia, ¿no?, de un feto maduro. La creatinina, como les decía, también se utiliza, que es de la secreción, ¿no?, producida por los riñones del feto, ¿no? Si va de un valor de 1,5 a 2, quiere decir que también hay maduración. Y hay otras pruebas que también se usan desde hace mucho, que es la prueba de cristalización o de arborización. Y se usa tanto para el líquido amniótico. Lo que aparece es una forma de lecho microscópica, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una ruptura prematura de membranas, ¿no? Y este líquido, ¿no? Va por una forma así de hojas, ¿no?, de lecho, que es la prueba de cristalización o arborización. Quiere decir, ¿no?, que vamos a tener también, pues, ¿no?, ya una maduración. En el caso de una ruptura prematura, podríamos inducir el embarazo para que no haya una infección, porque esa es la complicación de una ruptura prematura de membranas. En las conclusiones tenemos que el líquido amniótico, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para analizar cómo va el estado del feto, ¿no? Para realizarle ya sea un screening, ¿no? Si es que hay una alteración, una malformación genética en la etapa de las 14 a las 16 semanas, a partir la 20ª semana nosotros podemos ver si hay una eritroblastosis fetal, luego de las 34 semanas si hay una maduración fetal. Entonces, esta amniocentesis es una complicación ya muy rara gracias a las ecografías. Hay diversas técnicas y métodos para evaluar, ¿no?, tanto alteraciones metabólicas, cromosómicas, riesgo de inmunización y maduración fetal y pulmonar. Para eso es lo que se utiliza el líquido amniótico. Bueno, eso es todo. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Después lo voy a grabar ya.
Doctora, no se olvide de colocar las diapositivas en el grupo, por favor. Sí, sí, lo voy a colocar en el grupo. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, También profesor. un comunicado para mis compañeros. El viernes, perdón, el día lunes 22 va a ser el segundo examen del curso. También hacerle acordar que este viernes empiezan los seminarios. Son 6 seminarios que van a ser 6 semanas. Ya están agrupados los grupos en el grupo de WhatsApp. He colocado los grupos de práctica y todos tienen delegados excepto el grupo C, que es con la doctora Patiño, creo. Hasta ahora no me han mandado quién es el delegado, por favor. Mándenme quién va a ser el delegado o delegada de ese grupo para poder informarles cómo va a ser la rotación y todo. Muchas gracias. Ya, gracias. Ya, gracias, Cristóbal, gracias a todos.